Muy buenas noches a todos, es un gusto saludarles de nuevo. Vamos a estudiar un tema muy interesante y creo que es muy útil para todos nosotros, que hemos titulado Deepfake. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita vamos a ver, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta expresión que se ha vuelto muy popular últimamente, una expresión que está en inglés y tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar ahorita. Eh, Muy bien, leímos nuestra cita en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 5 al 6, un texto que seguramente muchos de ustedes conocen. Eh, Muy bien, vamos a entrar pues de lleno a nuestro tema. Saben que la Biblia, como nos dice aquí en este párrafo del libro del conflicto de los siglos, en la página 608, es muy clara, por ejemplo, al enseñarnos acerca del ministerio o el trabajo que llevan a cabo los ángeles, los seres celestiales, en esta tierra. Creo que todos también hemos escuchado, ¿no? Pues, de la labor que hacen ellos, ¿no? En nuestro favor, ¿sí? Hemos escuchado, por ejemplo, de los ángeles guardianes, de cómo Dios los envía a protegernos, a ayudarnos, a aconsejarnos. Eh, Hay muchos versículos, muchas historias al respecto, donde pues nos deja muy claro, ¿no? Su tarea. Eh, pero nos dice aquí que esta enseñanza de la palabra de Dios acerca de los ángeles ha sido oscurecida, ¿sí? O pervertida también, distorsionada por, dice, los errores de la teología popular, es decir, la manera de interpretar las cosas de Dios, o la palabra de Dios o de tratar de conocer a Dios, pero de una forma pues que no va, ¿sí? Y que es podríamos decir, la enseñanza popular en nuestro mundo. Y es algo que tiene que ver con una creencia, una doctrina que nosotros la conocemos como la doctrina de la inmortalidad natural, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de la doctrina o la creencia de la inmortalidad es el hecho de pensar que cuando nosotros morimos, pues no morimos realmente, sino que por ahí seguimos, ¿no? En algún lugar. Y que seguimos teniendo contacto con, con este mundo, ¿sí? Este, entonces, esta enseñanza se originó desde el Edén, también lo hemos estudiado muchas veces, desde aquel momento en que Satanás le dijo a Eva que no iba a morir, ¿sí? No se preocupara, ¿no? Si no obedecía al 100% las leyes de Dios, no iba a pasar realmente lo que Dios le había dicho que pasaría si desobedecía. Y a través de la historia, esta creencia, Satanás la empezó pues a repetir, ¿sí? Como le dio resultado y vio que esa idea le llamó la atención al ser humano, pues la repitió, ¿sí? Ya con otras connotaciones, ¿sí? Pero al final era lo mismo, ¿sí? No moriréis, le dijo al ser humano, no vas a morir. Y es una idea que pues, hemos arrastrado a través de toda la historia, en todas las civilizaciones y culturas del mundo, donde precisamente cuando el ser humano desobedeció, pues murió, ¿sí? No en el momento, sí, pero empezó a morir desde ese momento. Entonces, eh, al separarnos de nuestros seres queridos, pues eso creó o provocó un dolor, ¿no? En nuestro ser, esa separación. Y esta idea de que no morimos, de que tal vez por ahí siguen nuestros seres queridos, pues trajo al ser humano cierto consuelo, ¿sí?
a pesar de que, bueno, Dios había dejado también muy en claro cómo estaba la situación en cuanto a esto, ¿no? Sí le dijo, bueno, vas a morir, pero también había que una esperanza, ¿sí? De volver a vivir, pero en algún momento determinado, ¿sí? No al momento de morir, sino que no tendría ningún chiste eso, ¿sí? No tendría ningún, sentido, ¿sí? O sea, morir para vivir otra vez en ese instante, pues no tiene sentido. Así que bueno, a través les digo, de la historia, o sea, todas las culturas, empezaron a crear esta idea, ¿no? Desde los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, el mismo pueblo judío, ¿sí? Llegó a tener creencias de este tipo, algo extraño, ¿no? Pero bueno, pues sabemos también cómo, ellos se habían mezclado, ¿no? Con otras culturas y con otras creencias. Eh, de tal manera que cuando llegamos a la era cristiana, sí, cuando ya después de Cristo, estas corrientes también se empezaron a meter dentro de la iglesia, ¿sí? Nos dice aquí, y especialmente dice aquí en tiempos de la gran apostasía, es decir, cuando la iglesia se olvidó de Dios, ¿sí? Eh, y entonces dice aquí, se suplantó la verdad que, pues que había, o las doctrinas, las enseñanzas que había dejado Cristo, ¿no? Eh, Así que esta creencia, sí, de la inmortalidad, pues ha venido, les digo, la venimos arrastrando desde el mismo el Edén. Pero ya en la era cristiana, hablando de lo que es el cristianismo, en el siglo XIII, ya después de Cristo, fue cuando esta doctrina se hizo oficial, podríamos decir, porque siempre, pues, prácticamente siempre existió, ¿sí? Pero se hizo como oficial, se hizo parte de la creencia universal, ¿sí? Este, por ahí en los años 1225, 1200, entre esos años, ¿sí? Bueno, que fue cuando vivió este señor, que fue de los que impulsaron este asunto, Tomás de Aquino, que ustedes lo han escuchado, mencionar alguna vez, que él vivió precisamente en el siglo XIII, ¿sí? Y también hemos escuchado hablar de esta novela muy famosa que se llama La Divina Comedia, que fue escrita por el italiano Dante Alighieri, que dice aquí, o alguna vez a lo mejor ustedes han leído, hace poco por aquí lo mencionaron en un tema, no sé si se acuerdan, este, esta obra, esta novela habla acerca del infierno, del cielo, del purgatorio, este, que precisamente fueron, ideas que tomaron mucha fuerza en esos años, ¿sí? En el siglo XIII. Y esta novela, aunque nosotros podemos decir, bueno, es una obra ficticia, ¿no? Prácticamente empezó ¿cómo podríamos decir?, a moldear el pensamiento de las personas en aquella época, ¿sí? Las empezó a educar, como quien dice, en estos asuntos. Eh, Dándole a la gente, una idea, ¿no? Equivocada de lo que era la muerte. Así que, prácticamente esta novela puso las bases de esta doctrina en el cristianismo. Y bueno, eh, es importante que nosotros sepamos, y que estemos bien cimentados en esto, ¿sí? Eh, en estos asuntos que, sobre todo en estas fechas, ¿no? Nos vemos muy envueltos, ¿no? Todos de una u otra manera. Dice por aquí está este párrafo que dice, ¿cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos, ¿sí? O sea, es decir, creer que siguen vivos, dice, rechazar lo que les viene, dice, cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Es decir, si nosotros creemos esto, si alguna vez lo hemos creído, dice, ¿cómo vamos a rechazar
un mensaje, por ejemplo, que venga de un ser querido, que ya no está, que sucede, ¿sí? ¿Cómo rechazaríamos un mensaje de Dios? Dice, si ellos representan un medio de comunicación considerado sagrado, ¿sí? Del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Es decir, decíamos ahorita que el trabajo de los ángeles, por ejemplo, fue opacado por esta creencia, fue distorsionado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros este, creemos, fíjense bien, que nuestros seres queridos son los ángeles que menciona la Biblia, ¿sí? Y que ellos son los que nos cuidan, los que nos guían, los que nos hablan, ¿sí? Y creemos que automáticamente cuando una persona muere se convierte en un angelito, ¿sí o no? Esa creencia tenemos los seres humanos. Este, entonces, ¿cómo poder rechazar cualquier cosa que tenga que ver con estos asuntos? Dice, los ángeles caídos, fíjense bien, que ejecutan las órdenes de Satanás, fíjense bien lo que pasa. Se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, como mi abuelita, como mi primo, como mi amigo que ya no está, como mi papá, como quien sea. ¿Quién dice que es? No, no es el abuelito. Dice que son los ángeles caídos, ¿sí? Al mismo tiempo dice que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. O sea, él se comunica, ¿sí? Con los vivos, pero aparte lo asegura. Acá de este lado, podríamos decir, asegura que él puede que, a través de ciertas personas, ponernos en contacto con personas que ya no están aquí, ¿sí? Y eso a los seres humanos nos fascina, como dice aquí. Nos encanta porque decimos, oye, hay forma de comunicarme con fulanito. O cuando empezamos por ahí no sé, a escuchar ruidos ahí en la casa o no sé qué, y rápidamente no falta quien te diga, es que yo creo que es tu abuelita, ¿no? Que ya no está. Que algo te quiere decir. Y como yo quería mucho a mi abuelita, digo, oye, qué padre, ¿no? Que se está queriendo comunicar conmigo. O sea, es algo que nos llena de cierto consuelo, de alegría, ¿sí? Este, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Para empezar, aquí ya nos dejó bien en claro, ¿no? Que no es la abuelita, ¿sí? No es ese ser querido, es Satanás y su ejército, ¿no? De ángeles caídos. Miren lo que sucede aquí, porque a veces decimos, no, pero es que yo he escuchado historias, me han platicado, yo he visto, y sí son, o sí era la persona, ¿sí? Yo creo que lo hemos escuchado, ¿no? Y a veces vemos algo en la televisión, un documental o algo, y decimos, es que yo he escuchado esos testimonios, ¿no? Miren lo que nos dice por aquí, en el libro de Conflicto de los Siglos, dice, Satanás puede evocar entre los hombres, ¿qué dice aquí? La apariencia de sus amigos fallecidos. ¿Puede o no puede? Sí, claro que puede. La imitación, dice, es como perfecta. No hay de que, ay, no, pues yo descubrí que no era porque ese ser que vi o esa persona que vi, no sé, tenía algo diferente, como yo lo conocía. A lo mejor se equivocó en el color de ojos, en su timbre de voz, en su peinado, ¿no? Es una imitación, como dice aquí, perfecta. Los rasgos familiares, dice aquí, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Todos los detalles, ¿sí? Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo. Espero que no seamos de esos, ¿sí? Y sin sospechar ningún peligro,
Dice, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios, como dice la Biblia. Es decir, que eso nos trae, como decíamos ahorita, ¿no? Consuelo. El hecho de pensar, es que mi familiar, mi amigo está en el cielo. Qué padre, ¿no? Que estuvieran allá, pero no están, ¿sí? Y tampoco el hecho de que estén en la tumba, como dice la Biblia, es algo malo, ¿no? Están descansando, ¿sí? Y dice el texto que no se enteran de qué, de nada, ¿sí? Y entonces, miren, después de que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven, como ahorita todo el mundo cree, ¿sí? Que en estos días todos esos seres queridos que vuelven, vuelven a echarse por ahí un panecito, una coca, no sé lo que le pongan por ahí, ¿no? Sus altares, un cigarro. Dice, ya cuando nos hace creer eso, dice, y que se comunican, o que se pueden comunicar con nosotros, dice, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. O sea, no nada más nos hace creer eso, sino que también se encarga de que en algún momento tú tengas una experiencia, ¿sí? O sea, si ya lo creíste, ya es una presa fácil, ¿sí? Y si aparte tú lo estás como que deseando, porque hay mucha gente que así le pasa, ¿no? Ay, yo sí quisiera, ¿no? Que me hablara, mi mamá, mi tía, mi abuelita, quien sea. Esos supuestos visitantes, dice, del mundo de los espíritus, dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. A veces dan mensajes que salen ciertos, ¿no? O cosas que te dicen, va a pasar esto. O de que dónde dejó el tesoro, o de que dónde dejó no sé qué. Sí, o sea, sale cierto y dices, pues si era, pues si nomás él sabía. Son cosas que impresionan a las personas, ¿no? Así que, bueno, ahorita mencionábamos el título de esta reflexión con una frase un poco rara, que a lo mejor algunos, les digo, la han escuchado, o sobre todo los jóvenes, otros a lo mejor no sabemos qué onda con esto, ¿sí? Con ese título, deep fake, una frase en inglés, dijimos. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Les decía ahorita que es una expresión muy popular ahorita, ¿sí? Sobre todo les digo, los jóvenes a lo mejor saben de qué estamos hablando. Este, que bueno, tiene que ver con la tecnología. Entonces, si no somos muy dados a la tecnología, pues a lo mejor no sabemos mucho de esto, ¿no? Pero ¿qué es esta expresión? ¿A qué se refiere? Bueno, nos dice aquí que es una falsificación. Eso significa, o sea, el fake significa algo falso, una falsificación. Y la palabra deep significa profundo o profunda. Una falsificación profunda. ¿A qué se refiere esto? Es una falsificación muy, podríamos decir, muy precisa, exacta, sorprendente, ¿sí? Dice aquí de la apariencia y la voz de una persona. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dice aquí, son tan convincentes estas falsificaciones, dice, a la hora de imitar lo real, que pueden engañar tanto a una persona como a los algoritmos, a la misma tecnología, podríamos decir. ¿Qué les parece? ¿Y cómo se hace esto? Dijimos ahorita, bueno, es a través de la misma tecnología, de la inteligencia artificial, que a lo mejor también hemos escuchado algo, ¿no? De eso. Con la misma tecnología se hace esto, ¿sí? Se crean falsificaciones, ¿sí? Generalmente para hacer daño a las personas, ¿sí? Para involucrarte en algo, no sé. Actualmente hasta ahí, ¿cómo se dice? Extorsiones, ¿no? De que de repente alguien te habla y tú escuchas la voz de alguien que conoces. Hay veces que no son tan profesionales, ¿no? Las personas que se dedican a eso, y usted dice, ah, no, pues no era mi hijo, no era el sobrino, no era mi primo, por la voz, ¿no? Le reconoce la voz, pero con las herramientas que se tienen hoy, ¿sí? Herramientas tecnológicas, hay maneras de falsificar la voz de alguien
¿sí? La apariencia de alguien, y generalmente esto sucede, dice aquí, en videos o imágenes o fotos, que a lo mejor una persona aparece por ahí en una foto y la persona dice, no, pero yo no soy, pues si yo ni conozco a los que están ahí o yo no estuve ahí, pero hasta él mismo duda, ¿no? Porque dice, pero a la vez sí soy. O sea, la imagen es convincente, ¿sí? O un video o lo que sea. Este, vamos a verlo rápidamente así, lo que nos dice por ahí en Primera de Samuel, capítulo 28. Es una historia conocida, creo, por muchos. Primera de Samuel, capítulo 28. Este, nos habla ahí acerca de el rey Saúl, ¿sí? Que por ahí nos dice el principio de este capítulo. No les digo en qué versículo. En el versículo 6 dice que Saúl estaba en un predicamento, ¿sí? En un problema, podríamos decir, este, donde estaba por ahí en conflicto con los filisteos, y a Saúl se le ocurre consultar a Dios, que era una costumbre, ¿no? Del pueblo de Israel en estas situaciones, pues pedir el consejo de Dios. Resulta que este rey ya tenía tiempo que él no quería nada con Dios, ¿sí? Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos alejamos de Dios, pero cuando estamos en una situación complicada, rápido nos acordamos de él, ¿sí o no? Pues esto le pasó a Saúl. O sea, él no quería nada con Dios, no quería escuchar a su profeta, a su mensajero, a Samuel. Lo echó, le dijo, sabes que no quiero nada, ¿sí? Y Dios, que siempre está dispuesto pues, a estar en contacto con nosotros, a tener una relación con nosotros, este, bueno, también Dios tiene dignidad. Y cuando Él no es bien recibido en un lugar, pues Él nos dice, ahí nos vemos, pues, ¿sí? Aunque es paciente, sí, pero Dios tiene límites, ¿no? Y Saúl le colmó la paciencia a Dios. Nada más para que nos imaginemos a qué grado llegó, ¿no? Su rebeldía. Para que Dios haya dicho, bueno, no quieres nada conmigo, adiós. Nunca más volvió a ver al profeta Samuel. Después de un tiempo Samuel muere, ¿sí? Y era el medio, podríamos decir, por el que Dios se comunicaba con él, ¿sí? A través del profeta, pero el profeta ya no estaba más. Él ora a Dios y le dice, bueno, pues necesito de tu ayuda, pero Dios no respondía. O sea, él no recibía ninguna respuesta de Dios. No porque Dios no quisiera ayudarle, simplemente él estaba ya tan alejado de Dios que no podía percibir la voz de Dios. Así que en su desesperación, él va y consulta a una adivina, dice aquí, o una medium, porque dice, bueno, pues tengo que salir de este problema, ¿no? Y dice por allí que él ordenó por ahí a su gente, le dijo, yo necesito que me consigan rápidamente a una medium, necesito, necesito consultarla, ¿sí? Necesito hablar con Samuel. Ahora, fíjense a qué grado también estaría él de alejado de Dios, que se le ocurrió hacer algo que Dios explícitamente había prohibido, ¿sí? Él había formado parte por ahí de una, ¿cómo podríamos decir? Una redada, ¿no? Que hizo a este tipo de personas por órdenes de Dios, ¿sí? Para que fueran exterminadas estas personas. Dios no quería este tipo de gente en su pueblo. Sin embargo, por ahí alguien se escapó de esa, pues de ese exterminio. Y a Saúl se le ocurre, pues dice, bueno, pues es la única forma, ¿no? Tal vez. Algo que él obviamente sabía que estaba mal, que no debería de ser, pero fue a ese lugar. Cuando llega ahí a ese lugar, bueno, aquella mujer, ¿sí? Le dice, bueno, ¿y a quién te traigo? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con qué espíritu? Y él pidió, pues, hablar con
con Samuel. Cuando la mujer por ahí empieza a hacer sus cosas, ¿sí? Sus rituales, dice ahí la historia que la mujer vio un personaje y se espantó, ¿no? Esta mujer y le dice a Saúl, bueno, ¿y qué es lo que estás viendo? ¿A quién viste? Y ella le describe, ¿no? Es así y así. Y dice por ahí el versículo, en el versículo, les digo, este, ya se me perdió. Es el versículo 14, 15, no, no recuerdo. 14, sí. Se lo empieza a describir y dice que Saúl entendió que era Samuel. Así como se lo describió, dijo, pues, es Samuel. ¿Sí? No hay duda de eso. Y entonces, este espíritu, ¿sí? de Samuel, aparentemente, pues le da un mensaje, ¿no? A Saúl y hablándole acerca de lo que iba a pasar en ese problema que tenían, ¿no? Con los filisteos y le dijo que lo que iba a suceder, ¿no? Le dijo que él iba a perder la vida en esa guerra, sus hijos también, y salió cierto. Si ustedes siguen leyendo la historia, eso pasó. Y no sin antes también hacerle ver sus errores, ¿no? Como persona. Dijo, bueno, ¿y para qué me hablas a mí si tú no quieres nada con Dios? Le dijo. Este, y bueno, cuando leemos esta historia podremos decir, bueno, está muy claro, ¿no? Que sí existen estas situaciones, ¿no? Que los muertos regresan. Pero la Biblia o Dios no se contradice, ¿sí? O sea, si Dios te dice que la cosa es así, no puede ser diferente. Aunque tú digas, oye, pero aquí pasó esto. Sí, pero tiene que haber una explicación. O sea, no es de que Dios te esté engañando, te esté mintiendo. No tiene por qué hacer eso. ¿Sí? Muchos, dice aquí, fíjense bien, tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude o al juego, dice, de manos de los medios. Es decir, que hay muchas personas que no creen en esto, que dicen, ah, eso es puro cuento, ¿no? Son falsificaciones, son pues para timar a la gente nada más. ¿Sí? Y dice aquí, dice, es cierto que muchas veces pasa eso, ¿no? Que son charlatanes. Pero, dice aquí, este, dice, no deja de haber también, que dice, manifestaciones de poder sobrenatural. Y entonces aquí decimos, bueno, entonces si es cierto o no es cierto. Sí es cierto que suceden ese tipo de cosas. Pero miren, dice, los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo, es decir, con esos ruiditos que de repente se oyen y que se caen las cosas y que no sé qué, ¿sí? ¿Qué es eso? Dice, no fueron resultado, todo eso no es resultado de qué, de superchería, o sea, no son cuentos. Incluso a lo mejor alguno de ustedes puede decir, no, yo he visto las cosas, o me han platicado, ¿no? O me consta que así es. Entonces, sí hay mentira, pero también hay cosas que reales, ¿sí? Pero aquí dice claramente, miren, dice, o sea, es cierto, pero ¿quién es? ¿O es la abuelita, es el amigo, el ser querido que regresó de la muerte? No, dice, es obra directa de quién, dice aquí, de ángeles malos que introdujeron, dice así, uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Y es muy triste, ¿no? Ver todo lo que pasa a nuestro alrededor en estas fechas. Cómo somos, ¿cómo se dice? Engañados, manipulados, educados para esto,
Sí, que a lo mejor hace algunos años no era tan fuerte y ahora cada vez como que se intensifica, ¿no? Más este asunto. Dice, muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, o sea, de que son cuentos. Pero, dice, cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Y sigue diciendo, el príncipe de las tinieblas, dice, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior, ¿para qué dice aquí? Para engañar, a eso se dedica él. Dice, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. Porque usted puede decir, no, pero yo soy una persona muy estudiada, a mí me hace los mandados Satanás. No, también, o sea, todo el mundo cree en esto, en este asunto. No importa quién sea o cuánto estudio tenga, si es un científico, si es un pastor, si es un presidente, no importa. Todos de alguna manera se han visto que involucrados en esto, todo ser humano, ¿sí? Dice, a las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo aspectos más sutiles, intelectuales, o sea, de manera que ellos puedan creerlo. Y así consigue, dice, atraer a muchos a sus redes. Y hay algo aquí, que lo que debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, en estas fechas, pues todo tiene que ver con la muerte, ¿sí o no? Si usted va a la tienda, si usted prende la televisión, si enciende su teléfono, si va a la escuela, si va al trabajo, todo, ¿sí o no? Por todos lados. Dice por aquí, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual, ¿qué sucede? Dice, nosotros modificamos nuestro ser mediante la contemplación, ¿sí? Nosotros cambiamos, dice, en base a la contemplación, a lo que, a lo que veo, lo que escucho, lo que entra por mis cinco sentidos, ¿sí? La inteligencia se adapta, dice, gradualmente a asuntos en los que se ocupa. Y usted puede decir, bueno, pero aquí, no, o sea, no hay problema, pues es una fiesta, es algo bonito, son tradiciones, bueno, tradiciones de nuestro país y no sé qué, bueno. Curiosamente, pues, si usted no sabía, en estas fechas no solo en México se celebra esto, o en Estados Unidos, que, que bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? De Halloween y todo eso. A veces presumimos mucho, ¿no? De que son nuestras tradiciones, nuestras culturas o nuestras costumbres, eh, pero por si no lo sabíamos, esto se festeja en todo el mundo, ¿sí? Todos los países, todas las culturas festejan el Día de los Muertos. A lo mejor le llaman de otra manera, pero es lo mismo, ¿sí? Incluso hasta países musulmanes que usted dice, ¿cómo los musulmanes también? Todo el mundo, así que nadie se salva aquí, ¿sale? Y por todos lados vemos, les digo, figuras, vemos películas, vemos adornos, fiestas, eh, comida, todo en alusión a esto, ¿sí? Entonces Satanás sabe muy bien esto, que nosotros dice cambiamos nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo en base a lo que contemplamos. De manera que usted pueda llegar a creer al último que diga, bueno, pues creo que no es tan malo esto, ¿sí? Creo que, bueno, voy a festejarlo también, o sea, no está mal, ¿sí? Y esto, bueno, en estas fechas, pero siempre, o sea, usted prenda la tele o ahorita que tenemos también la cuestión de las plataformas, ¿sí? Donde prácticamente todo lo que usted vea está metido estos mensajes, ¿sí? Todo el tiempo.
Y no importa si es un niño, también hay para los niños, ¿sí? Las caricaturas, todo, ¿sí? Siempre hay algo que se siembra ahí en nuestra mente. Y que a veces, incluso como cristianos, nos llama la atención y dicen, ay, pues está padre eso, ¿no? Está entretenido, está chistoso. Es decir, como contemplamos tanto esto, llegamos a verlo un poco ya más normal, ya no me asusta, ya no se me hace tan malo, ¿sí? Ya me da risa. Este, entonces, Satanás sabe muy bien, sabe cómo que cambiar nuestra mente, cómo controlarla, cómo educarnos en esto. Y no nos damos cuenta, ¿sí? No lo percibimos. Ni siquiera los cristianos, esto es más triste todavía, ¿no? Que no estamos apercibidos a esto. Y miren, dice, jamás se elevará el hombre a mayor altura de la que su ideal de pureza, bondad o de verdad ¿no? O sea, el nivel. Si se considera algo, dice, como ideal o como algo sublime, como lo máximo, dice, jamás llegará a cosa más exaltada. O sea, yo no puedo ir más allá de lo que yo creo que es lo máximo. Entonces, hablando de estos asuntos, ¿no? De estas creencias, si para mí eso es lo máximo, el hecho de decir, ay, mira que van a venir en estas fechas mis parientes y no sé qué, dice, pues no voy a llegar a algo más, ¿sí? Ese es mi tope, porque eso, yo creo que eso es lo máximo. Y espero con ansias esas fechas y todo eso. Y dice, y caerá más bien en bajezas siempre mayores, o sea, siempre voy a irme degradando más y más. Y eso pues es triste, cómo Satanás llega a controlar nuestra mente, para que ya todo lo veamos como normal, bonito, chistoso, ¿sí? No tan malo. Y aquí hay algo interesante también, porque es cierto, es que somos bombardeados, ¿no? Por todos lados en estos temas. Pero dice aquí que nadie, fíjense bien, tiene por qué dejarse alucinar por estos engaños. No hay excusa, porque dice aquí, Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Entonces, si yo he caído en esto, si no lo he descubierto, o si yo digo, no creo que sea tan así, tan grave, ¿sí? O si alguien no lo ha hecho, es porque, bueno, a lo mejor no conocemos bien a Dios, ¿sí? No hemos estudiado a profundidad su palabra, porque sucede, o sea, incluso gente cristiana, este, se pregunta, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esos asuntos, ¿no? De que dice, oye, pero, ¿y eso qué será, no? Que si es que dicen que ahí, que en esa casa o que con esa familia, pues que pasan cosas, ¿y qué será? Como cristianos lo preguntamos, ¿qué será? O le preguntamos al pastor, oiga, pastor, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Cómo que qué cree? Ahora, otro problema es que nosotros no vamos a la fuente, ¿sí? O sea, no le preguntamos a Dios qué piensa al respecto, le preguntamos a los seres humanos, oiga, hermano, ¿y usted cómo ve este asunto? Oiga, pastor, y nunca voy a ver qué dice Dios, ¿sí? Mejor es más fácil para mí preguntarle a alguien, oiga, ¿y usted qué opina de esto? ¿Qué será? ¿O quién será? ¿Será la abuelita o quién? Y no se nos ocurre ir a preguntarle aquí, Dios, a ver qué dice Dios de esto. Y descubriríamos que, como dice aquí, hay suficiente conocimiento de esto. Para que usted no ande preguntando qué será, ni le ande preguntando a nadie, ¿sí? O preguntándose a sí mismo qué será. Dice, como ya hemos visto, la teoría que constituye el fundamento del espiritismo, porque cuando hablamos de espiritismo sí como que decimos, eso sí me da cosa, ¿no? Pero todo esto que vemos a nuestro alrededor, o esas creencias que tenemos a veces, es espiritismo.
pero pues está suavizado, está disfrazado y pues se le llama de otra manera. Pero todo esto, dice aquí, o sea, el espiritismo está, dice, en plena contradicción con las declaraciones de Dios, o sea, lo que dice la Biblia acerca de la muerte. ¿Qué dice? Hay muchísimo, ¿sí? O sea, no nos acabaríamos aquí los textos, ¿no? Nos amanecería aquí estudiando al respecto, pero hay un texto muy conocido que lo leímos al principio, vamos a buscarlo. Eclesiastés 9, 5 y 6. Y con este tenemos, o sea, si tenemos curiosidad de saber más, pues hay muchísimos textos, pero este está muy claro, ¿sí? 9 de Eclesiastés, versículos 5 y 6 dice, los vivos saben que han de morir. Todos lo sabemos, ¿no? Pero, dice, pero los muertos, ¿qué saben los muertos? Dice, nada, los muertos nada saben, ni tienen más paga. Incluso dice, su memoria es puesta en el olvido. Están inconscientes, ¿sí? Y están en una tumba. No está en ningún lado, fuera de lo que es su tumba, ¿no? Dice, también su amor, su odio, su envidia, todos sus sentimientos, dice, perecieron ya. O sea, no queda nada de conciencia, ¿sí? Entonces eso de que me cuida y que todavía se comunica conmigo, pues no, no tienen amor, o sea, no sienten nada, no existen, ¿sí? Ya no existen. Entonces no es un angelito, no se convirtió en el angelito y que me cuide y que me hable y que, ¿no? Y alguien puede decir, pero es que yo prefiero creer eso. Bueno, pues esa es una cosa, ¿no? Que hay gente que así dice, ¿no? Pues es que a mí yo quiero creer eso, que mi papá está allá en el cielo. Bueno, es lo que uno decide creer, ¿no? Pero no es, eso no es la realidad. Dice, dice, y nunca más participarán o participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Nunca, o sea, no es de que a veces o en estas fechas, bueno, pueden decir, bueno, el resto del año no, pero en estas fechas sí participan y vienen y cenan y te estiran los pies y no sé qué. No, dice que nunca, nunca más, ¿sí? Tienen que, nada que hacer, o sea, no, que están que muertos, pero nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Creer eso. ¿Por qué? Pues porque decimos, es que no me convence esto, porque hay algo dentro de nosotros que el hecho de pensar que todavía mi pariente, mi amigo, mi familiar está por ahí en algún lugar, pues eso como que me da cierto consuelo. Pero bueno, pues el hecho de que esté en una tumba, pues tampoco debería de angustiarnos, ¿sí? Porque están que descansando. Miren, esto es muy interesante también, dice, al representar al hombre o al hacernos entender esto, Satanás, dice que, más bien, al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo, no importa cuán malos sean, no importa que tú seas desobediente a Dios, no importa cómo seas en esta vida, no importa si crees o no en Dios o en su palabra, tú puedes vivir que como tú quieras, disfruta la vida, haz lo que te dé la gana. Al final, ¿qué dice aquí? El cielo es su hogar, es tu hogar. Eso es lo que nosotros creemos como seres humanos. O sea, que no importa cómo haya sido en esta vida, cuán canijo haya sido, como decimos, me voy a ir al cielo cuando me muera. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene algún sentido obedecer a Dios, creer en Dios o en su palabra? Si el que no creía y el que desobedeció a Dios y el que se burlaba de Dios y el que es malo, de todos modos se va al cielo.
porque así lo creemos. O sea, siempre cuando alguien muere, ¿qué decimos? ¿Qué dice la gente? Ah, ya está en el cielo. Dios lo tenga en su santa gloria. Y me está viendo desde allá arriba. Nadie decimos que nos están viendo desde allá abajo, ¿verdad que no? A todos los mandamos para allá con una seguridad increíble, ¿no? Lo decimos, que allá está y que me ve y que me cuida. Y bueno, o sea, aunque no sea cierto, podemos decir que es una creencia que pues, decimos, pues es algo agradable, ¿sí o no? Por eso nos cuesta trabajo sacar eso de nuestra mente, porque es algo bonito. El hecho de pensar de que ese ser querido todavía está por ahí, se preocupa por mí, me cuida, me ayuda, me habla. Mira lo que dice Malaquías 2 capítulo, versículo 17, perdón. Malaquías 2:17, ahí casi al final del Antiguo Testamento. Este, Malaquías 2 versículo 17. Dice lo siguiente. Dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís. Dice, ¿en qué lo hemos? Ah, no, perdón, estamos en Malaquías, sí, 2:17. Sí, ¿en qué lo hemos cansado? Se pregunta uno, ¿no? Dice, bueno, cuando dicen, esto es lo que decimos los seres humanos, dice, el que hace mal agrada al Señor también, o sea, Dios lo ama. ¿Es cierto eso? Sí, Dios nos ama, no importa lo que hagamos, sí nos ama, ¿sí? Dice, y en los tales se complace. No, no se complace. Nos ama, pero no se complace en nosotros cuando somos, ¿qué? Desobedientes a Él. Dice, y también cuando dicen o piensan o creen en esto, ¿dónde está el Dios de justicia entonces? Si nosotros decimos este, que no todos vamos a poder entrar al cielo, porque eso es algo que creemos, ¿no? O sea, sí, Dios nos ofrece la salvación a todos, pero no todos vamos a qué, a estar ahí, ¿sí? Porque algunos no que no aceptan esa invitación de Dios. Y el aceptar eso, bueno, implica muchas cosas, ¿sí? Pero entonces dice la gente, bueno, entonces no que Dios es amor y por qué muchos se van a perder, pues se supone que a todos nos debería llevar al cielo. Sí, se supone, porque Dios nos ama así, pero no todos amamos a Dios. Dios que más quisiera, ¿no? Que todos estuviésemos con Él, pero no todos queremos estar con Él. Entonces aquí a Dios le molesta ese tipo de pensamientos, aquí lo dice, de que no importa lo que haga, de todos modos que Dios me ama y me voy a ir al cielo. Y lo peor de todo es que nosotros sabemos que Jesús vino a este mundo a entregar su vida, a sufrir por todos nosotros, para que tuviéramos acceso al cielo, ¿sí? A la vida eterna. Y nosotros aseguramos de que pues da igual, ¿sí? Entonces, ¿para qué iba a venir Jesús a molestarse a entregar su vida por nosotros? Si no importa cómo seamos, nos vamos a ir al cielo. ¿Qué caso tendría la muerte de Jesús? Y aquí hay algo muy triste, miren, dice, pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Es decir, que pocas personas, dice aquí, tienen en claro este problema y lo que significa y cómo y la realidad de las cosas, ¿sí? Por eso les digo, incluso los cristianos decimos, ¿y qué será eso? Y esos ruidos que se oyen y que espantan y que no sé, ¿quién será? Pues no nos cayó el 20, como decimos. O sea, a pocas personas, dice aquí. Y pocas personas son las que, al ver todas estas situaciones, todo lo que sucede en el mundo, empezamos a que, pues a cuestionarnos y a decir, a ver,
Esto sí es la creencia popular, pero cuestionar, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué creemos esto? Pero nadie lo asume porque todos dicen, oye, bueno, qué bonito hay, qué padre, que estas fiestas y lo que se cree. Dios dice que, bueno, pocas personas son las que están conscientes, ¿no? De este asunto. Ojalá que pudiésemos estar entre esas personas, ¿verdad? Miren algo aquí, preocupante. Dice, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos. No dice, te las vas a ver un día o te vas a encontrar con tu abuelita. No, aquí ya nos está advirtiendo, dice, son espíritus de demonios que van a personificar, hacer una imitación de este tipo como la que decíamos ahorita, que ahora se hace con la tecnología, que usted puede decir, ay, no, pero ¿cómo Satanás hace eso? El ser humano lo hace. Y ahorita les decía, ahorita hasta hay muchos crímenes por esta situación, ¿sí? De que usted recibe llamada y usted dice, ah, pero era mi tía, y yo la escuché, pero no, no era su tía. Una falsificación de la voz de su tía, ¿sí? Dice, espíritus de demonios, dice, un día, a lo mejor, dice, vas a tener que vértelas con ellos. Y, y van a personificar a, dice, a un ser querido. Y el mensaje que van a traer, dice, va a tener que, dice, o sea, mensajes peligrosos, herejías, dice, peligrosas. Estos espíritus, dice, apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía. O sea, no, no va a salir como un monstruo, como a veces, como la Llorona, como no sé quién, ¿verdad? ¿No? O sea, como esa persona a la que tú querías y que extrañas y que amabas, ¿sí? Dice, y harán milagros con el fin de sostener ¿qué? sus, sus mensajes, ¿sí? Y aquí la advertencia y lo que nos pide Dios dice es que debemos estar, ¿qué? Listos para resistirnos con la verdad bíblica de que los muertos, como dice el texto, nada saben. Y de que los que aparecen, dice, como tales, son espíritus de demonios. Pero si no tenemos claro esto de que los muertos nada saben, pues ahí sí estamos en un problema. La única eh, salvaguarda aquí es la verdad, ¿sí? Y Dios. Bueno, y Dios es la verdad. Así que debemos de prepararnos, debemos de estudiar, debemos de estar listos, debemos de estar seguros en lo que creemos, ¿sí? Para poder resistir. Y esto es lo que, a esto nos lleva todas estas cosas que vemos y que tienen siglos y siglos, ¿sí? Estas costumbres, miren, hacia dónde nos llevan. Dice, es inminente la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿De qué estamos hablando? Bueno, dice, todos aquellos cuya fe no esté firmemente, cimentada en la palabra de Dios, dice, serán engañados y vencidos. La operación o la obra de Satanás, su trabajo, dice, es con todo el artificio de la injusticia. Es un gran engaño lo que le está planeando, ¿sí? A fin de alcanzar, dice, el dominio sobre los hijos de los hombres. O sea, él quiere dominar este mundo. ¿Y cómo lo quiere hacer? Bueno, hemos estudiado también, ya no les pongo aquí la cita por falta de tiempo, pero sabemos que él un día va a intentar falsificar la presencia de Cristo aquí en la tierra, su venida, y se va a hacer pasar por Jesús. Y dice que esa imitación va a ser ¿qué? Exacta.
¿Estaremos listos para eso? ¿Y a qué viene ese tal Jesús? Bueno, viene a cambiar todo. Y todas las creencias que tú tenías como cristiano y lo que habías creído de la Biblia, va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no. Traigo nuevas ideas. Y como es Jesús, pues todo el mundo que vamos a decir, ah, bueno, pues está bien, hay que cambiar, ¿no? Hay que probar nuevas cosas. Pero únicamente dice aquellos que estén que bien cimentados, ¿sí? En la verdad, en la roca, como dijo Jesús, ¿sí? Son los que van a salir victoriosos. Si yo me dediqué a construir, como en aquella parábola, ¿se acuerdan? Sobre la arena, entonces voy a hacer que preso fácil del enemigo y de las tentaciones, de las pruebas. Así que ojalá que en estos pues, tiempos en los que estamos viviendo y que estas cosas, les digo, se intensifican cada vez más y por todos lados nos bombardean y que llega un momento en que a lo mejor usted dice, bueno, que, hay que entrarle a esto. Ojalá que lejos de hacer eso, sigamos preparándonos, sigamos estudiando la palabra de Dios, que busquemos las respuestas en Jesús, ¿sí? No en las personas o no en internet, porque también somos muy dados a eso, ¿no? ¿Sí? Y hay cualquier cosa cualquier cantidad de engaños, ¿no? Entonces, ojalá que busquemos la verdad en Jesús, ¿no? Y que Dios nos mantenga firmes y también podamos compartir, ¿no? Estos mensajes, estas verdades con nuestros seres queridos, ¿no? Que sin duda, pues todos necesitamos de esto. O sea, no hay alguien que diga, no, eso yo ya me lo sé, yo ya no necesito. Todos necesitamos estar al día, ¿no? En este asunto. Y bueno, ojalá que Dios nos siga dando sabiduría, discernimiento para estar listos, ¿no? Y poder también un día, Él prometió que un día nos íbamos a reunir con estos seres queridos, ¿se acuerdan? Este, y eso es algo que nos debe de llenar de gozo, así como mucha gente ahorita se emociona de que lo vienen a visitar sus parientes, bueno, a nosotros nos debe de emocionar ese hecho también, ¿no? De que un día nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos, no en estos momentos, sino hasta que Cristo venga, y es muy pronto, así que también estamos cerca de reunirnos nuevamente, ¿no? Con nuestros seres queridos que hayan, pues, abrazado la verdad también, ¿no? Y que hayan tenido esa esperanza. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.